¿Alguna vez se han preguntado por qué el conocimiento es tan importante para nuestra sociedad? ¿Creen que siempre ha sido así? La Ilustración tuvo diversas consecuencias en la vida de los hombres y las mujeres del siglo XVIII. Una de ellas fue la importancia que se dio a la razón y al conocimiento. Esa es una de las herencias que este proceso histórico dejó a las sociedades actuales. ¿Qué importancia tiene la razón y el conocimiento en el desarrollo de las sociedades? ¿Qué importancia tiene la razón y el conocimiento en el desarrollo de las sociedades? Pues gracias a ello, pues podemos organizar y planear y tomar decisiones. Gracias a la ciencia y a la razón tenemos desarrollos tecnológicos. Gracias a eso tenemos progreso. La importancia por el progreso de las ciencias y tecnologías. La creencia de que la razón era el único medio fiable para conocer cómo era el universo impulsó a los científicos ilustrados a buscar una forma racional de explicar su entorno. Esto propició la difusión del método científico. La observación, la experimentación, comprobación y formulación de tesis o leyes fueron considerados pasos indispensables para la generación de conocimientos. Un ejemplo de las preocupaciones fue la clasificación del mundo natural. Uno de los trabajos más importantes fue el desarrollado por Carlos Linneo, quien estableció un sistema de clasificación natural que permitió nombrar con precisión todas las especies animales y vegetales. ¿Sabes cuántas especies de animales y vegetales hay en el mundo? Inciso A, entre 1 y 3 millones. Inciso B, entre 10 y 13 millones. Inciso C, alrededor de 5 millones. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Sabías que durante este periodo histórico los reyes competían entre ellos por invitar a los científicos, sabios y filósofos más famosos a sus palacios? Su entusiasmo por el conocimiento incluso los llevó a financiar las investigaciones de algunos científicos. Estas acciones les daban prestigio y los hacían sentir orgullosos. A la vez, los convertía en impulsores del desarrollo científico y cultural. ¿Sabes cuántas especies de animales y vegetales hay en el mundo? La opción correcta es la B. En la actualidad, se estima que hay entre 10 y 13 millones de especies en todo el mundo. La clasificación del mundo natural es un ejemplo de la influencia de las ideas ilustradas en este periodo. ¿Sabías que también fueron clasificadas las plantas, animales y personas de América? Anoten en su cuaderno las siguientes características y argumentos que dieron los ilustrados europeos sobre América. Al finalizar el programa, comentarán sobre este tema. Algunas ideas que se popularizaron sobre América hacían referencia a su historia. Se decía que los indígenas americanos eran degenerados desde antes del descubrimiento, que gracias a la conquista y la colonización habían podido recibir la influencia de la civilización europea y que ésta los había ayudado a progresar. Se afirmaba que quienes progresarían más eran los habitantes de las colonias inglesas, pues los españoles y portugueses, en vez de influir positivamente en los indígenas de sus territorios, habían sido contagiados por ellos y en consecuencia se habían vuelto perezosos. ¿Creen que los indígenas americanos eran inferiores a los europeos? Anoten sus argumentos en el cuaderno. La defensa de los americanos ante estas ideas de superioridad europea tuvo como consecuencia el fortalecimiento de su sentimiento de pertenencia a estas tierras. No olviden utilizar lo que han aprendido de la Ilustración para formular argumentos y comentarlos en grupo. ¿Conocen cuáles fueron algunos de los campos del conocimiento que se vieron influidos por las ideas ilustradas? El entusiasmo por la razón y el método científico que se vivió desde mediados del siglo XVIII amplió varias áreas de conocimiento como la antropología, que en ese momento se centró en el estudio de los grupos o pueblos que no tenían un desarrollo similar al de los europeos. La biología, con notables avances en la clasificación y ordenamiento de las especies. La medicina, al perfeccionar sus procedimientos.
enriquecer los tratamientos y descubrir vacunas para diversas enfermedades. La astronomía con el descubrimiento de nuevos planetas como Neptuno. La química con el conocimiento de nuevos elementos naturales y sus procesos de transformación. Los conocimientos de estas ciencias tuvieron consecuencias en el modo de percibir el mundo y el universo. Como imaginarán, el entusiasmo por el conocimiento también tuvo influencia en nuestra disciplina, la historia. En este periodo, los historiadores hicieron importantes esfuerzos por adaptar el método científico a su actividad. Las fuentes primarias fueron sometidas a rigurosos análisis para poder reconstruir los hechos tal cual sucedieron. Hoy sabemos que esto no es posible y que al estudiar el pasado podemos construir un conocimiento histórico que puede tener diferencias relacionadas con las fuentes consultadas, nuestros conocimientos previos y nuestra interpretación. Tras ver el programa, ¿cuál consideran que ha sido la importancia de las ideas ilustradas en el desarrollo de las sociedades? ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Fue un emperador francés. Que yo me acuerde fue el conquistador de la mayor parte de Europa. Fue un emperador francés o español, algo así. Por lo que yo sé, un conquistador de Europa en la era medieval, un poco más, no sé, siglo XVII, XVIII. Un conquistador, ¿no? Durante los primeros años del siglo XIX se creó el Imperio francés con Napoleón Bonaparte como su emperador. Este hecho cambiaría no solo el mapa de Europa, sino también el de América. Formulen una hipótesis. ¿De qué manera afectó el Imperio Napoleónico a nuestro país? Entre 1792 y 1797, Francia se expandió por varias ciudades italianas y del Imperio Austriaco. De 1805 a 1814, Napoleón derrotó y convirtió en sus aliados al Imperio Austriaco, al Reino de Prusia, España y Suiza. La posterior derrota de Rusia y el tratado de amistad firmado con el rey de este país le dio a Napoleón poder de decisión sobre casi toda Europa. ¿Sabías que el emperador Napoleón Bonaparte acuñó frases como "un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza"? También escribió cartas de amor. Recientemente se ha vendido una carta donde arrepentido escribe a su prometida Josefina: "Te envío 3 besos, uno a tu corazón, otro a tu boca y otro a tus ojos". Napoleón además decía: "La batalla contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo". Además de modificar el mapa de Europa, la creación y expansión del Imperio francés contribuyó a la difusión de las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Para 1814, casi toda Europa se encontraba bajo la influencia de Francia. Los franceses difundían las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad. Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Esto se afirmaba en el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en Francia en 1792 y cuyas ideas se difundieron por toda Europa a la par de la expansión francesa. En los lugares bajo dominio francés se eliminaba la servidumbre de los campesinos, se establecía la igualdad entre las personas, la libertad de prensa y opinión, así como el respeto absoluto a la propiedad privada. Asimismo, en los territorios conquistados o aliados del Imperio francés se estableció el Código Napoleónico, que regulaba aspectos como los derechos civiles, el matrimonio, el divorcio y la propiedad. Incluso, en muchos países la llegada de las tropas francesas era vista como una liberación por los campesinos sujetos a la tierra y a los señores feudales. Sin embargo, en otros casos, la ocupación francesa se tradujo en un despertar del nacionalismo en contra del invasor. ¿Sabías que los cambios producidos por la Revolución Francesa y la expansión del imperio también se reflejaron en la forma de vestir de las mujeres? A finales del siglo XVIII se usaban vestidos amplios con gran número de adornos. Debajo de ellos, las mujeres se colocaban un miriñaque compuesto por aros de hierro que daban al vestido un aspecto circular. Esto provocaba que las mujeres se sentaran con dificultad y tuvieran que ser ayudadas en varias tareas cotidianas.
Los peinados se caracterizaban por su altura y por ser muy elaborados. Podían medir más de 30 centímetros de alto. En cambio, durante el Imperio francés, los vestidos se realizaban con telas vaporosas y casi transparentes. Más de una persona se llegó a asombrar porque estos vestidos dejaban al descubierto la silueta femenina. Con un pequeño corte se sujetaban arriba de la cintura y se dejaban sueltos. A este tipo de vestidos se les llamó corte imperio. El cabello de las mujeres se llevaba corto y se peinaba de forma muy sencilla, con algunos pequeños rizos rodeando el rostro. Con este cambio en el atuendo se pretendía demostrar la sencillez de las nuevas costumbres, a pesar de que el lujo no dejó de estar presente. Las consecuencias de la expansión del Imperio francés también se hicieron sentir en otros continentes además de Europa. En la siguiente cápsula conocerás más al respecto. Tal vez les dé nuevas ideas para replantear su hipótesis inicial. En 1808, Napoleón invadió España y obligó al rey Carlos IV a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte. Los españoles se resistieron a la imposición de un rey extranjero y declararon que, ante la ausencia del rey legítimo, la soberanía volvía al pueblo. En 1812 se proclamó la primera Constitución española de la historia, que recuperaba las máximas de la Revolución Francesa. Las noticias de la ocupación de España por las tropas francesas, de la abdicación del rey, así como de la resistencia de los españoles, llegaron a América e impulsaron diversos movimientos que en un inicio plantearon la autonomía con respecto al gobierno de España, pero después buscaron la total independencia. Entre 1810 y 1825 se desataron las guerras de independencia en América Latina, lideradas por los criollos pero apoyadas en movimientos populares. Para 1825, la mayoría de las antiguas colonias españolas en América eran independientes e iniciaron el camino para la formación de nuevas naciones. Este camino no estaría libre de dificultades por las diferencias internas. Y ahora, ¿cómo responderías a la pregunta inicial? ¿De qué manera afectó el Imperio Napoleónico a nuestro país? Escriban en su cuaderno la nueva respuesta y compárenla con su hipótesis inicial. Finalmente, ahora que ya saben cuáles fueron las principales consecuencias de la expansión francesa, el Capitolio es el edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América. Está localizado en Washington, D.C. En México existen diversos edificios que corresponden al neoclasicismo. Uno de ellos es el Hospicio Cabañas, que fue diseñado por el escultor y arquitecto español Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII. La muerte de Sócrates es un óleo sobre lienzo del artista francés David. Fue pintado en 1787. Sócrates era una personalidad muy querida por los ilustrados. El modelo de Sócrates suponía un ejemplo de sacrificio en honor a la verdad. David pintó este óleo en 1781, sirviéndose de una estética que recupera el tema de la antigüedad clásica. El escenario es típicamente romano. Se pretende ilustrar un ejemplo de moral y virtud. Belisario era general de Justiniano. Quedó en la pobreza porque renunció al lucro personal por ser honesto. Sacrificó todo por el pueblo. Con base en las obras que acabas de observar, escribe en tu cuaderno algunas características del neoclasicismo. Las exploraciones de las ruinas influyeron en la admiración por el arte y formas de vida de la antigüedad clásica. En las escuelas de arte, algunos maestros decían a los aprendices que el camino más directo para alcanzar la belleza era la imitación de la antigüedad. El neoclasicismo expresó también un ideal político. La antigua República Romana fue el referente obligado de los revolucionarios franceses y el emblema del Imperio Napoleónico. ¿Sabías que los pintores neoclásicos también recibieron críticas en su tiempo? Por ejemplo, algunas obras del pintor francés Ingres no fueron muy bien recibidas por la crítica, que no admitía las deformaciones corporales que el artista hacía con los cuerpos de las mujeres. La influencia del neoclasicismo se extendió por Europa y alcanzó a América. El
estilo neoclásico fue el camino que transitaron muchos de los artistas del siglo de las luces, quienes pretendían alcanzar la belleza, entendida como equivalente de la perfección y la racionalidad. Retoma tus notas para continuar con el trabajo de la sesión.